Bueno, ya vimos unas titulaciones de ácidos fuertes y bases fuertes. Ahora vamos a ver titulaciones de un ácido débil con una base fuerte. Dice, ejemplo, considera la titulación de 25 mililitros de un ácido débil, 0.100 molar, con una base fuerte de 0.100 molar de NaOH. Y usted me va a decir, profesora, ¿cómo yo voy a saber si es un ácido fuerte o una base fuerte? O un ácido débil, una base débil. Bueno, a este punto ya se supone que usted lo sepa. En el capítulo 4 del libro, cuando usted tomó reacciones de neutralización, se les proveyó una tabla con la lista de aquellos que eran ácidos fuertes y ácidos débiles, bases fuertes y bases débiles. Además de que en el capítulo anterior hemos hablado todo este tiempo de ácidos fuertes, ácidos débiles y bases débiles. Así que para este propósito ya se asume que usted sabe distinguir uno del otro. Dice cuántos moles de NaOH reaccionan con los moles del ácido. Y paso 2, que volumen de NaOH reaccionan con los moles del ácido. ¿Okay? Así que para eso vamos a calcularlo. Aquí tenemos la reacción porque para calcular cualquiera de estas cosas nosotros tenemos que tener la reacción para tener el factor estequiométrico. Dicho eso, dice que tenemos 25 mililitros. Ya hemos aprendido que para poder determinar moles necesitamos el volumen en unidades de ¿qué? De litros. Y ya usted sabe que para cambiar de litros a mililitros, porque eso lo tomó en Química General 1, asumimos que ya usted sabe lo que tiene que hacer. De todas maneras siempre lo repasamos, pero se supone que ya usted sepa, sería 0.0250 litros, ¿verdad? Del ácido. Para buscar los moles, luego con el factor estequiométrico los moles de la base y luego con la concentración de la base, los mililitros que vamos a descargar en la titulación. Así que dicho eso, ya tenemos los litros del ácido que está en el beaker, ¿verdad? Ahora comenzamos a sustituir. Tenemos 0.0250 litros o 2, ¿verdad? Lo multiplicamos por la molaridad, que es 0.100 moles por litro para cancelar los litros. Y estos son la concentración de quién, de HCHO2. Y ahora con el factor de estequiométrico, si no hay un número aquí es porque es 1 y 1, ¿verdad? En NaOH tampoco hay ninguno, así que se asume que es 1. Dicho eso, sería un mol del ácido, HCHO2, a un mol de quién, de NaOH. Y ahora vamos a calcular multiplicando todo lo de arriba entre todo lo de abajo. Lo que quiere decir que los moles de NaOH serían 0.00250 moles de NaOH. Reaccionan con esa cantidad de los moles del ácido. Entonces ahora vamos a ver cuánto volumen vamos a descargar de la pipeta para que reaccione estequiométricamente. Pues tenemos 0.00250 moles de NaOH. La concentración es 0.100 moles en un litro y sabemos que la bureta es en unidades de mililitros, así que hay que convertirla. Dicho eso, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 1000, dividimos entre 0.1 y se van a descargar que es 25 mililitros. Dicho eso, dice el volumen del punto de equivalencia en una titulación ácido-base no depende si el ácido es fuerte o débil, solo depende de la cantidad de moles presentes antes de la titulación y mientras es titulado. Lo que quiere decir que aquí no importa si es un ácido débil, o no importa si es una base débil. Para que la reacción ocurra en una titulación, tiene solo que ver con los moles que estén en solución y mientras vayan reaccionando. Ok, dice, calculemos el pH en los diferentes puntos de la curva. Dice, como HCHO2 es un ácido débil, la concentración del ion hidronio y el pH está en equilibrio. La constante de equilibrio para ese ácido es 1.8 por 10 a la menos 4. Así que, ¿cuál es el pH antes de añadir cualquier cosa? Al comienzo.
antes de tan siquiera añadir cualquier cosa, así que no vamos a buscar estequiometría nada. Vamos a buscar primero cuánto es el pH antes de añadir cualquier cosa. Así que ya vimos que la concentración del ácido inicialmente es 0.100 molar. De este no se ha producido nada y de este tampoco. Inicialmente. Ahora, en equilibrio, porque recuerden que en equilibrio esto se disocia parcialmente, tenemos entonces menos x más x más x, ¿porque qué? Porque es 1, 1. Aquí hay 1, 1 y 1. Así que sería 1.00 menos x, x y x. Y ahora vamos a usar la constante de equilibrio para determinar la concentración de hidrógeno y finalmente poder calcular el pH. Como ya ustedes saben hacer, asumimos que la x es pequeña, despejamos para la x, le buscamos el negativo del logaritmo y finalmente tenemos que el pH antes de comenzar a titular es 2.37. Ahora, luego de añadir 5 mililitros de 0.100 molar, lo primero que tenemos que hacer es calcular los moles de ácido en solución. Habíamos dicho que inicialmente del ácido habían ¿cuánto? 25 mililitros, ¿verdad? Así que hay que calcular esos moles iniciales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, dice 0.100 moles litros de HCHO. Recuerda que hay 25 mililitros, ¿verdad? Un volumen fijo de 25 mililitros que se midió en el beaker antes de empezar a titular. Y de esa manera podemos saber esos moles iniciales. Así que 0.100 por 0.050, 0.0250. Eso es 0.00 moles de HCHO2 y esos son los moles iniciales. Al principio de la base que vamos a estar usando es 0 y del ácido y de la base conjugada 0 porque no ha ocurrido reacción. Se añaden 5 mililitros de una base 0.1 molar. Pues ¿cuántos moles son esos? Serían 0.100 moles de NaOH por litro, ¿verdad? Porque es la molaridad, y la molaridad son moles entre litros, multiplicado, esos 5 mililitros los tenemos que cambiar a litros. Ya yo estoy brincando un paso porque ustedes se suponen que deben saber cambiar 5.0 mililitros a litros. Así que lo multiplicamos por ese volumen que sería 0.00500 litros de NaOH que se van a descargar de la pipeta. Cancelamos litros con litros. Así que los moles de NaOH que están en esos 5 mililitros serían 0.000500 moles de NaOH. Y usted me va a decir, profesora, pero ¿por qué usted sigue añadiendo ceros? Ah, porque estos ceros son significativos. ¿Ok? Dicho eso, se añade, míralo aquí, se añade por consiguiente esa cantidad de moles. Cuando reaccionan con la base, con el ácido, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues tenemos que restar esa cantidad de moles que reaccionaron del ácido, de los moles iniciales del ácido, le tenemos que restar esos moles que reaccionaron. Así que nos quedamos, luego de añadir ese NaOH, esto. Pero ¿qué ocurre? Que si ese ácido reacciona con la base, va a producir el resultado de esa reacción, que es que la base conjugada. Y esa base conjugada se va a formar, ¿cuánto? La misma cantidad que reaccionó con el ácido es lo mismo que se va a formar de la base conjugada. Entonces, teniendo nosotros, recuerda que este valor es el que es el pK, que es igual al negativo del logaritmo de la constante ácida. Así que usted busca el negativo del logaritmo de la constante ácida, lo sustituye ahí. Sustituye la concentración de la base conjugada, la concentración del ácido y finalmente calcula el pH luego de añadir 5 mililitros de una base fuerte 0.100 molar. ¿Qué ocurre después de añadir 25 mililitros? Vamos a calcular. Recuerda que nosotros habíamos estimado
que el volumen de NaOH que se necesitaba para llegar al punto de equivalencia, es decir, que se consumiera estequiométricamente tanto el ácido como la base, eran ¿cuánto? 25 mililitros. ¿Qué ocurre en ese momento? Nosotros tenemos los moles iniciales, tenemos los moles del ácido, de la base, perdón, que lo calculamos de la misma manera que hicimos en el paso anterior. Se consumen, hay 0 del ácido ya en solución y ahora se forma ¿qué? La base conjugada. Y ahora todo lo que tenemos en solución es agua y la base conjugada. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Ahora vamos para el equilibrio. Dice, ya la solución no es un amortiguador. Ya no está el ácido con su base conjugada. Ya no hay cantidades significativas de cada uno. Así que ahora tenemos que calcular el equilibrio que hay de la base conjugada con el agua, que produce un poco del ácido, que ahora entonces no se le dice base conjugada a esto. Ahora se le dice la base. Y este es el ácido conjugado. Porque ahora está en equilibrio la base. En presencia de agua, ¿qué forma? Hidróxido. Recuerda que habíamos dicho que pasado el punto de equivalencia, que íbamos a tener un exceso de hidróxido de la base, si es que con la base es con la que estamos titulando. Así que va a haber un exceso de hidróxido, lo que quiere decir que si vamos a buscar el pH en ese punto, realmente vamos a buscar el pOH, que lo vamos a asociar ¿a quién? Al pH. Entonces, para eso hay que buscar el inicial cambio en equilibrio. Y ahorita estábamos hablando de moles, pero ahora para buscar el inicial cambio en equilibrio tenemos que hablar en molaridad. Y para eso, ¿qué hacemos? Tomamos los moles que se formó de la base y lo dividimos entre la suma del volumen inicial y el volumen descargado en el punto de equivalencia. Y esta es la concentración de esa base en el punto de equivalencia. Tenemos 0 del ácido conjugado ahora y 0 de hidróxido. Y vamos a hacer lo que sabemos hacer. Menos X más X más X es igual a 0.0500 menos X, X, X. Y ahora vamos a utilizar la ecuación de la constante de equilibrio. Detalle importante que tienen que recordar, que esto es que la base, no el ácido. Y ese equilibrio que estamos buscando es que el equilibrio básico, no el equilibrio básico. Así que tenemos que usar ¿qué? El Kb. Si me dan Ka, yo puedo buscar Kb y eso lo hicimos ya anteriormente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por definición, Kw, que la conocemos, es igual a la multiplicación de la constante ácida por la constante básica. Lo que quiere decir que despejamos para la constante básica y tenemos aquí el Kb. Ahora ese valor lo sustituimos aquí. Sustituimos en cada uno de ellos los diferentes valores de la tablita de equilibrio. Asumimos que la X es pequeña, despejamos para X, pero recuerden que esa X es ¿qué? De hidróxido. Usted puede hacer una de dos cosas. Usted busca la concentración de hidróxido y usted puede calcular pOH, que es igual al negativo de la concentración de hidróxido. Y una vez tiene pOH, se lo resta a 14 y tiene pH, porque pH más pOH es igual a 14. O muy bien puede, como ya lo ha hecho anteriormente, buscar la concentración del ion hidronio usando la expresión de la constante de agua. Y una vez tiene la concentración de hidronio, busca el negativo del logaritmo y tiene finalmente el pH en el punto de equivalencia de esa titulación de un ácido débil con una base fuerte. ¿Qué ocurre pasado del punto de equivalencia? Porque acuérdense que nosotros cuando estamos titulando, ¿qué hacemos? Empezamos al principio con la parte ácida. Llegamos al punto de equivalencia y luego ¿qué? Un chispito más. Pues ¿qué ocurre después de añadir 30 mililitros? Es decir, aquí fueron ¿qué? 25 mililitros porque es el punto de equivalencia. En esta parte aquí añadimos ¿qué? 5 mililitros más a 30 mililitros. Pues la misma historia. Usted tiene la concentración que tenía
Inicial en el envase, busca cuántos moles hay en 30 mililitros de NaOH, ¿sí? Como ahora, presta atención, suelta lo que estés haciendo, presta atención, como ahora hay menos del ácido, hay un exceso de la base aquí. Y esa es la diferencia de lo que había de la base reaccionando con el ácido. Hay un exceso de lo que había ahí. ¿Cuánto se formó de la base conjugada? Exactamente lo que el ácido hubiese producido, no más. Ahora el pH de la solución va a estar dado por el exceso de esa base que está en solución. Para eso cogemos los moles que se produjeron, los dividimos entre el volumen total porque necesitamos la concentración. Ahora tenemos la concentración de hidróxido en solución. Podemos utilizar la expresión de la constante del agua para determinar finalmente el pH. O muy bien, esto lo pueden hacer de la siguiente manera. Yo les dije a ustedes que ustedes pueden calcular el pOH, que es el negativo de la concentración de hidróxido. Y después cogen 14 menos pOH, que es igual a pH. Esa es otra manera de hacerlo. Y finalmente, se dan cuenta que el pH es 11.96 pasados 5 mililitros del punto de equivalencia. No solo mires la presentación, tienes que hacer en tu libreta todo esto paso a paso. Tienes que sentarte desde el comienzo, hacerlo en el punto cero, luego de 5 mililitros, luego de 25 mililitros, luego de 30 mililitros. No solamente ver la presentación y ver los valores, es calcularlo paso a paso y confirmar tus resultados con lo que está aquí. Míralo aquí, esa curva de ese ácido débil con esa base fuerte. Ahora usted va a intentar hacerlo por su cuenta. ¿Ok? Usted va a intentar practicar ahora por su cuenta. Dice 40 mililitros de una muestra de 0.100 molar de HNO2 es titulado con 0.00 molar de KOH. Calcule el volumen requerido para el punto de equivalencia. Calcule el pH después de añadir 5 mililitros de KOH y el pH a una mitad del punto de equivalencia. Recuerda que si ya estimaste el volumen requerido para llegar al punto de equivalencia, esta parte C sería la mitad de ese volumen. Si calculaste los moles que necesitas para llegar al punto de equivalencia, ¿verdad? Los moles de la base para llegar al punto de equivalencia, en esta pregunta C sería la mitad de esos moles. Y estas serían las curvas de esa titulación.